Shalom, muy buenas tardes. Vamos a iniciar hoy con nuestro tema, que es un tema muy bonito, es el tema número 12 de identidad y que es el Shabbat entre los 10 mandamientos. Ese es el tema, pero vamos a dejar en manos de Abba esta sesión del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias, amado Padre, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Toda Rabá, por nuestras vidas, porque nos permites estar conectados, conectados con un solo objetivo de conocer tu palabra. Gracias, gracias, Rey de Reyes. Ponemos en tus manos el equipo de Internet, te ponemos toda la comunicación de Internet, ponemos los equipos informáticos, que el clima, inclusive el clima que en algunos lugares de acá de México está lloviendo con mucho viento, permite que esta palabra que está destinada para tus hijos, para tus hijas, amado Padre, llegue certero como tu dardo. Y también para las amadas o amados que vayan a ver esta sesión más tarde o en diferido. Yo bendigo a los Roín, amado Padre, guíalos por todo su camino. Danos a todos una tranquilidad y danos hoy la paciencia, un shalom en el corazón, shalom en nuestro corazón para escuchar tu palabra, tu mensaje que tienes hoy para nosotros. Y que Andrea, como a mí, seas tú el que hable a través de nuestras palabras, que no sea lo que nosotros queramos, amado Padre, sino que sea lo que tú dispongas y que esté en medio de nosotros tu Hijo, Yeshua Mashiach, que Él sea el que esté aquí con nosotros como redentor y como un Shoptim, como un juez, amado Padre, que está dictando, que nos está diciendo qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Toda Rabá, amado Padre, todo esto en tus manos y damos inicio, amado Padre. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Ve, amén. Muy bien, pues amadas, vamos a iniciar hoy nuestro 12º tema, que es el Shabbat. El Shabbat dentro de los 10 mandamientos. Recuerden que los mandamientos, dentro de los 10 mandamientos se desprenden muchísimos. Y ya vimos la clase pasada que en total son 613 y solo hay 270 que están vigentes y que aún nosotros, dividiéndoles, nosotros estamos para cumplir. ¿Sí? Bueno, este, muchas veces el hablar de los mandamientos en los otros campamentos existe existe mucho ese recelo cuando nosotros hablamos de la Torá, cuando hablamos del Tanakh o cuando hablamos del Antiguo Testamento, porque ellos piensan que es una ley, como veíamos nosotros la vez pasada, un convenio de leyes viene y te habla de puro leyes. Y tenemos, desgraciadamente, ese esa mala enseñanza de que la ley es algo malo, ¿sí? Y sentimos que nosotros al obedecer la Torah es una ley y que si no, bueno, estamos en la cárcel. Y viene esta pregunta. ¿Y quién está bajo la ley? ¿Quién realmente está bajo la ley? ¿Acaso la Torah es una maldición? ¿Sí? Y si yo la quiero cumplir, ¿caigo en una maldición? O sea, si yo la quiero cumplir tal cual como es, ¿yo caigo en una maldición? Los que están en la cárcel están bajo la ley o no están bajo la ley. Son diferentes cuestionamientos que nos hacíamos y los de las personas que no han llegado a los pies de Yeshua se siguen preguntando, ¿o estoy haciendo lo correcto ante la ley? ¿Sí? Dice, y si tú ya te mantienes bajo la ley, si ya nos mantenemos bajo la ley, ¿vamos a ser juzgados por esos? O entonces,
¿Es que yo estoy bajo la gracia? O sea, vienen esas preguntas, ¿no? Nos ponen como ejemplo, a ver, nosotros vamos, si todas aprenden a manejar, o bueno, sabemos que hay un límite de velocidad, ¿sí? Hay una ley, hay un reglamento establecido de cierta velocidad que debemos de cumplir si vamos por cierta avenida, por cierta carretera. Si esa carretera dice que nosotros vamos, así que el límite de velocidad es de 60 kilómetros por hora, nosotros debemos cumplir con ese reglamento, ¿sí? Lo que está escrito en la ley de tránsito, debemos de cumplirlo. Entonces, ¿estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? Si nosotros nos levantan una infracción, ok, 270, ok. Si nosotros nos levantan una infracción porque vamos a una velocidad de 80 kilómetros, nosotros ya transgredimos la ley. ¿Están de acuerdo? Y entonces somos, ahí estamos bajo la ley porque, bueno, nos vamos a encontrar con que hay una sanción, hay una multa por haber infringido la ley, ¿sí? Pero, ¿quiénes, dice aquí, quiénes son las personas que están bajo la ley? ¿Son las que estaban en la cárcel? Puedes ir a la cárcel. Entonces, cuando te cae la ley, como decimos constantemente, ¿estamos bajo eso? ¿Estamos bajo su rigor? Nosotros ya conocemos ahorita que estamos bajo los lineamientos de Adonai, ¿sí? Y hemos repetido en todo esto que antes de que se entregaran las tablas del pacto, las tablas de la ley, ya sabíamos lo que pasó con Caín y Abel, que Adonai dijo que no estaba permitido matar, ¿sí? Ya sabíamos por qué no debíamos infringir. ¿Por qué ninguno de nosotros va y mata a cualquier persona? Bueno, porque sabemos que es algo que no le gusta a Adonai, pero nosotros ya lo tenemos escrito, pero ya sabemos que es algo que está ahí. Personas que no conocen de la ley saben a qué se expone, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Qué pasó con nosotros cuando llega Yeshua Mashiach a nuestra vida? Bueno, Yeshua Mashiach llega a nuestra vida y nos dice un borrón y cuenta dice un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Eso llega a Yeshua, pero no nos dice ni nos da permiso para seguir pecando. Y esa es la gran diferencia entre nosotros que conocemos a Adonai, ¿sí? O sea, él dice, a ver, yo vengo y yo vine a pagar con mi sangre para que ustedes sean redimidos de sus pecados. Pero eso no te da el derecho a que tú sigas infringiendo. Entonces, y yo quisiera ahorita preguntarles, ¿alguno de ustedes siente esa carga? Por ejemplo, si ustedes van al súper y ven cierto objeto que pueden echar en su bolsa, ¿se les hace pesado el decir no, el no tomarlo? Porque ya ahorita si se dan cuenta, ustedes van a un súper, una tienda, un gran tienda de departamentos, absolutamente todas las piezas tienen filtros para detectar quién se lleva una pieza, ¿sí? Porque no hay esa confianza en el humano, no hay esa confianza, ¿sí? ¿Cuántos eventos nosotros hemos visto de las tiendas donde se meten tanta cosa de los que roban? Y en cambio nosotros ya lo tomamos como algo. No, eso no es correcto y lo vemos y ahí lo dejamos, ¿no? Precisamente como decía Auro, no es pesado para nosotros cumplir con eso. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Entonces nosotros vemos, bueno, los mandamientos, sí, sabemos que Yeshua vino, pero también sabemos que vino a redimirnos, mas no nos dio
el libre, ¿saben qué? Sigan pecando y yo aquí estoy. Y voy a volver a venir y va a pasar lo mismo. Sabemos que no, sabemos que trabajar. Ahora nos dice, no, no es pesado guardar los mandamientos. Para nosotros no. Entonces en nosotros está trabajando. Y por eso nosotros confirmamos que tenemos a la Torah y que no es una maldición nosotros tenerla en nuestra vida. Al contrario, lo tenemos como una bendición en nuestro diario vivir, en nuestro diario vivir. Y muchas veces también cuando empezamos nosotros a hablar de la familia, a la gente, le empezamos nosotros a hablar de él y entonces nos topamos con esos mandamientos, ¿no? Y surgen todo ese tipo de preguntas que para ellos son difíciles de cumplir. Pero ¿por qué son difíciles de cumplir? Porque no los conocen. Más que nada es eso, ¿sí? A nosotros nos dicen ahorita la ley del fuero común que dice esto, que en el divorcio, no sé qué. Se nos hace pesada leer la ley porque no la conocemos. O vamos al banco y nos dan un contrato de que abrimos una cuenta y vienen muchas letras chiquititas abajo y nosotros no las vemos porque nos da flojera leerlas. Y después andamos, dicen en México, pariendo cuates por no leer la letra chiquita. ¿Cuántos de nosotros se han visto engañados, defraudados por no leer? ¿Sí? Porque también es algo que debemos de tener en cuenta que Adonai nos dice mansos y mucho nos dice el rey Claudio, no mensos. O sea, tenemos que ser mansos. Entonces, el leer y nosotros como estamos enamorándonos de la Torah, nos estamos preparando para leer y que sea, bueno, un ejemplo de leer las letras chiquitas de cualquier contrato. Nosotros vemos en Shemot, que es donde vienen todos los mandamientos, los 10 mandamientos que están agrupados, los 613 y está en dos tablas, ¿sí? Nos dio dos tablas. Moshe bajó con dos tablas. La primera, que son los primeros cinco, ¿sí? Que son los primeros cinco, hablan de él, lo que nosotros vamos a hacer por él, ¿sí? Y su relación con él. La relación que nosotros vamos a tener con él, la relación que vamos a tener con nuestro Adonai. Y la segunda tabla nos está hablando de nuestra relación con los hermanos, nuestra relación con Vero, con Esme, con Carmen, con Janet, con Andrea, con Brenda. Sí, es cómo vamos a ayudar. Y van entrelazadas, es como una libreta, están unidas, pero primero está lo del eterno, mi relación con Adonai, para que yo no sienta una carga de cumplir y siente esa empatía, ese amor por por nuestro hermano, por nuestro prójimo, es de lo que nosotros estamos aprendiendo de la primera tabla, ¿sí? Y podemos caer que hay personas que dicen, no, pues para mí los 10 mandamientos no proceden, porque ya vino Yeshua y ya. Entonces vamos ahorita ir nosotros ir desglosando estos mandamientos para irlos conociendo. Algo y como reafirmación y nuevamente propaganda con el hebreo, para que estudien hebreo, todos los mandamientos inician con una letra del alefato, ¿sí? Con las 10 primeras letras, que es el Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet y Yud. Son las primeras letras del alefato. Tienen un significado y es lo que nos hace. Las primeras 5 letras nos habla de la relación con Adonai y las siguientes con nuestro prójimo. ¿Por qué en hebreo? ¿Y por qué no en griego? ¿Por qué no en español? ¿Por qué no en alemán? ¿Por qué no en portugués o inglés? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el hebreo es un idioma kadosh. Y un idioma kadosh que Yeshua lo hablaba. ¿Sí? Él hablaba el hebreo y hablaba el arameo.
dos idiomas semejantes, simplemente que uno hablaba como que los estudiosos y el otro era para el pueblo en general. Y fue la forma en que fue escrito el Tanaj. Muy bien. Dicen ahí Vero Pacto, que terminando identidad, vas con tu curso, porque nosotros somos unas fieles propagandas, nos dan nuestra comisión por, ¿verdad, Andrea? Por difundir el hebreo. Muy bien, adelante. Adelante, amada Andrea. No se te escucha. A ¿Ya? ver, ¿me Ahí estoy mejor. ¿Sí, Jovita? ¿Me sí, escuchan? Ah, bueno. Bueno, entonces sí, vamos a sí, ver sí, aquí ya te escuchamos. con referente a esas dos tablas, lo que nos habla el Eterno, entonces es lo que ese número 10 simboliza, ¿no? Que simboliza esa confianza, esa acción, esa responsabilidad. Entonces, si nosotros vemos aquí nuestras manitos, nuestros dedos de las manos, es como lo que está en nuestra capacidad de hacer, ¿no? Y también podemos recordar allí esa parte también de las 10 plagas que el Eterno nos trajo en algún momento para liberarnos de Egipto. Y trajo un juicio a través de esas 10 plagas hacia Misrayín, hacia Faro, y allí vemos que eso es también como lo que él nos quiere enseñar. Si vamos allí a Shemot 21, encontramos a Seret Hadibro, 10 declaraciones. Esas son las 10 declaraciones como nosotros en la religión los conocimos como los 10 mandamientos. Y si vamos a ver cómo empiezan esas 10 declaraciones, encontramos primero allí que dice, y Elohim Aleptat habló enfáticamente todas estas palabras diciendo, que encontramos que nos habla de Elohim como ese Aleptat, como ese principio, pero también como ese final. Y vemos que allí es precisamente donde empieza todo, ¿no? Con esa Aleph. Que allí si lo repitiéramos en hebreo, nos dijera Anoji, Adonai, Eloheija, yo soy Adonai tu Elohim. Entonces, a nosotros, ¿qué ocurrió? Generalmente nos enseñaron que el primer mandamiento que era, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Ese fue el primer mandamiento que a nosotros nos dijeron que era allí en medio del sistema de la religión. Y que el segundo era, no te postrarás frente a imágenes allí, ni te inclinarás a ellas, porque dice yo soy Adonai tu Elohim, fuerte y celoso. Pero aquí el primer mandamiento, si nosotros lo leemos un poquito más allí de una forma acertada, en Shemot 22 nos dice, Aleph, yo soy Adonai tu Elohim, quien lo sacó de la tierra de Misrayim, fuera de la casa de esclavitud. Entonces vemos que en esta primera declaración de la Habel, el primer mandamiento que nosotros tenemos que tener muy en claro es que Elohim nos está diciendo, yo soy Adonai, tu Elohim. Y con esta afirmación que nos dice, entiendan que yo soy su Adón, entiendan que yo soy su dueño, que yo pague un precio por ustedes. Entiendan que yo soy quien los sacó de Egipto y cómo, de qué manera con su amor Él nos rescató. Allí nos rescató a través de esas maravillas, de esos milagros que hizo para juzgar esos dioses de Egipto. O sea que lo primero que nosotros debemos entender de las 10 declaraciones es saber que Él es el yo soy. Yo soy el que te rescató, el que allí te va a dar todo lo necesario y saber que Él siempre, siempre va a estar allí para nosotros presente. ¿Listo? Esa sería la primera. La segunda
Está aquí en Shemot 20, del 3 al 6, e inicia con la letra Bet. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo, en la tierra o en el agua, debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Adonai tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces allí esta declaración en hebreo es Beoset, Jese, La, Alafin, Leo, Habai, Ule, Shonrei, Misbotai. Aquí este segundo mandamiento, esta segunda declaración de Bet nos dice, yo soy Adonai, tu Elohim. Nuevamente nos recuerda de dónde Él nos sacó, que nos sacó de esa tierra de Misrayim. O sea que Él, con esa liberación tan poderosa que hizo para nosotros como pueblo suyo, nos demostró su amor. Y eso es lo primero que nosotros debemos recordar siempre, entender su amor, y que a través de ese amor es que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque por amor Él pagó por nosotros un precio muy alto, pagó con su propia vida, con su sangre. Entonces, al comprender este mandamiento, esta declaración, es cuando nosotros, al ver que le pertenecemos, pues también sabemos que le tenemos que servir completamente a Él, que todo lo que tenemos debe ser en pro de nuestro Adonai, nuestra mente, nuestro corazón y todos los recursos que nuestro Creador nos pueda proveer y que nos dé día a día es para servirle a Él. Entonces, este segundo mandamiento nos habla también de que el Eterno no quiere que nosotros tengamos otro ídolo, porque la idolatría es como estar con alguien más. Eso es la idolatría para el Eterno. Y que aún entre nosotros como seres humanos, tú que no le perdonarías a tu pareja, sería esa infidelidad, ¿no? Sería muy difícil saber que tú hiciste un pacto con una persona y que luego esa persona falla y se va allí con otra. Es algo que de las muchas cosas no se pueden perdonar muchas veces, ¿no? Y que ha costado familias y hogares completos porque por esa infidelidad. Entonces tenemos que ver que nosotros no tenemos la necesidad de serle infiel a nuestro eterno creador. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todo. Y más bien lo que tenemos que tener cuidado es de poner por obra, pues allí todo lo que Él nos ha pedido a través de su Torah. No tenemos allí que irnos a adorar ni inclinarnos a ninguna imagen, pero esto también hace referencia a las personas. Entonces, esto hace referencia a que yo no tengo que ver mayor allí a nadie, ni a los problemas, porque muchos a veces también, incluso cuando tenemos un problema, lo vemos como ese gigante y el problema empieza a desanimarnos, empieza a sacarnos allí de donde el Eterno nos tiene. Y viene cualquier cosa y ahí es donde uno dice, ay, es que me quebré, yo ya no puedo con esto. Viene cualquier problema, nos agobia y la gente, nosotros a veces también cuando estábamos en esa esclavitud, confiábamos más en esos problemas y en lo que nos defraudaba y lo que nos íbamos era ir a buscar quién nos ayuda a pagar, de dónde sacamos, pero pocas veces nos inclinábamos delante del Eterno y eso es lo que Él quiere, ¿no? Que en medio de toda circunstancia nosotros le podamos buscar a Él, podamos aprender a confiar en Él ese 100%. Entonces aquí valdría la pena preguntarnos, ¿en quién confiamos verdaderamente? Allí pregúntate tú por un momento, ¿en quién confías tu vida? ¿A quién vas? ¿Tienes una enfermedad y primero vas al doctor?
Y si el doctor a lo mejor te dice, oye, ¿qué antecedentes tiene tu familia? ¿No? Entonces te empiezan a decir, no, es que tenía reumatismo, no, es que tenía problemas cardíacos. Y tú empiezas a decirle todo lo que está pasando, pues aún qué estamos haciendo con eso, nos estamos inclinando frente a esa persona y ahí estamos quebrantando el segundo mandamiento, porque si nosotros miráramos la Torá aún decía que cuando hubiese un enfermo o se presentara algún caso como esos, tenía que ir era frente a los sacerdotes. Y los sacerdotes indiscutiblemente le harían buscar allí del Eterno, poder examinarse en su corazón cómo estaba y volverse a él, ¿verdad? Poder pedir perdón. Entonces, primero tenemos que buscar al Eterno y preguntarle, Abba, ¿tú quieres que yo vaya donde el médico? Y si ya Abba dice, sí, ve donde el médico, pues ya uno va, pero va a ir primero porque donde fue uno primero fue donde el Eterno para preguntarle. Otro ejemplo que nosotros podríamos ver también aquí es un ejemplo entre parejas. ¿Ustedes qué piensan? Allí de pronto dice la esposita, ay, se dañó el fregadero, ¿no? Y entonces a la noche que se va a ir allá a acostar con su esposo, le dice, imagínate que se dañó el fregadero o se fundió un foco, pero yo voy a llamar a mi papá, voy a llamar a mi hermano para que vengan y lo arreglen. ¿Cómo se sentiría ese varón, verdad? O que el esposo a uno le dijera, esposa, que una es la que se encarga de todos los quehaceres de la casa, que le dijera, imagínate que tengo invitado a mi jefe para venir a comer, pero voy a llamar a mi hermana para que sea mi hermana la que venga y prepare la cena. ¿Cómo se sentiría, verdad? Entonces, ver también eh, que nosotros tenemos que reflexionar en esto, que ocurren cosas, pero ¿a quién estamos llamando primero? ¿A nuestro Abba o estamos poniendo primero a otras personas, verdad? Tenemos que ver que en esta parte también el Eterno nos enseña un orden, que nosotros estamos enfermos y saben, amados, tenemos que primero correr a Él. Tenemos que ir allí delante de Elohim y si nos hace falta algo, tenemos que ir primero a donde Elohim. Que si nos duele algo, primero tenemos que aprender a ir donde Él. Y tengamos por seguro que el Eterno va a poner todos esos medios para que nosotros podamos mejorarnos, para que podamos allí estar mejor. Pero no es que primero agarremos, que primero me sentí mal y me fui para donde el doctor, es que me faltó algo y me fui para donde la vecina, es que fui, saqué en el banco prestado y luego se vienen más consecuencias sobre eso. No, lo que Él quiere es que nosotros allí a través de ese segundo mandamiento aprendamos a buscarlo a Él primeramente. La declaración número 3 está allí en Shemot, verso 7, y inicia con Gimel. No pronunciarás el nombre de Adonai tu Elohim falsamente, porque Adonai no tolerará al que invoque su nombre falsamente. Este tercer mandamiento de no tomar el nombre de Elohim en vano, entonces si lo vemos, es allí de que no lo neguemos. No podemos decir que somos seguidores de Yeshua y estar haciendo una cosa totalmente contraria. No podemos. No podemos estar diciendo que somos sus hijos, pero nos estamos comportando como hijos de Hasatán. Entonces, eso es allí tomar el nombre en vano del Eterno. No podemos ser como allí en el libro de Revelaciones 3:9 dice que allí dice, he aquí, yo entrego de la Idar y de Satán, que dicen que son Bene Israel, hijos de Israel, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Entonces, no podemos esta parte, y si vemos este verso un poquito más profundo, antes no existían cristianos, no estaba esa denominación de los cristianos y a nadie se le llamaba cristiano, porque ese término del cristianismo se inventó después. Entonces, aquellos que están mencionando en este verso de Apocalipsis 3, pues eran gente judía, el pueblo de Israel, que se decía que eran seguidores de Yeshua, pero que tenían un comportamiento que no daba ninguna identidad, pero que muchos lo veían y no se querían acercar.
Veamos allí también esta otra cita en Hechos 18:4-19. Dice, Shaul empezó a tener discusiones en la sinagoga de todos los Shabbatot, donde trataba de persuadir a Yehudí y a griegos. Llegaron a Éfeso y él los dejó allí, pero él mismo entró en la sinagoga y mantenía el diálogo con los Yehudí. Entonces vemos que Rab Shaul iba a diferentes lugares. Allí estaba en Gálata, en Alejandría, estaba en Éfeso y llegaba a dónde llegaba a las sinagogas y empezaba allí a ser parte de la sinagoga. Iba a conocer, pero allí también algunos decían que eran pueblo de Israel y tomaban parte, pero no lo eran. Y entonces allí también vemos cómo él está exhortando en esa parte y lo vemos también aquí en Matillat 23:14, que dice, ay de ustedes, maestros de la Torá y perushín hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas mientras hacen unas oraciones enormes, por esto su castigo será mucho peor. Entonces, allí ese verso de Apocalipsis 3:9 nos hace referencia a que se hablaban sinagogas del diablo, o sea, que era gente que eran hijos de Hasatán, que se decían creer y profesar, pero que nada más lo decían por decirlo, no porque lo actuaran. Entonces vemos que en este mandamiento, en esta declaración, Adonai nos dice que nosotros como creyentes no tomemos su nombre en vano, que no nos hagamos pasar por seguidores del Eterno y nos llamemos a sí mismos seguidores de Yeshua cuando no es eso lo que estamos siendo, porque aquí él muy claramente nos dice que no dará por inocente al culpable. Y por eso nosotros en este aspecto debemos tener temor y temblor. También allí en cuanto a lo que se refiere a los que somos de una manera u otra esos maestros que estamos enseñando a otros, allí los padres a los hijos, los pastores, todos los que son líderes, porque si leyéramos esta cita de Santiago 3:1 dice, no muchos de ustedes se deben hacer maestros, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. Entonces vemos que allí se debe tener cuidado con esos lobos vestidos de oveja, eh, pero aparte, esos lobos de oveja que dicen que son maestros, porque esos son peores, porque llevan a la gente por falsas doctrinas, porque las están engañando. En cambio, tenemos que ser esos verdaderos siervos del Eterno y ver que es un privilegio que Él nos da de poder enseñarle Torah a nuestros hijos, de poderle enseñar Torah a nuestros vecinos, a nuestra familia allí nuclear. Entonces vemos que esto es una decisión en la que tenemos que perseverar, porque aquí al hacernos maestros de alguien más vamos a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y qué mayor bendición que lo que mostremos en nuestro corazón es que sea una bendición para los demás. Allí tenemos en Matillat 7:15-16 también que nos advierte que tengamos cuidado allí con esos falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos hambrientos. Que veamos que los vamos a reconocer por su fruto. Y allí entonces vemos que estos mandamientos son para el Eterno. Listo, ahora vamos a ver, vamos a saltarnos el 4 porque lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver aquí el quinto mandamiento que está en Shemot 20:12. Entonces inicia con esa declaración de Hey. Dice Hey, honra grandemente a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra la cual Adonai tu Elohim les está dando. Entonces vemos aquí que Yeshua dijo que hay que guardar sus mandamientos. Nosotros los guardamos porque creemos que Yeshua es Adonai. Entonces, en este mandamiento, en esta declaración, hay que honrar a los padres y hacer lo que ellos dicen sin estorbar y sin ir en contra de la autoridad del Eterno. Honrar no es tan solamente que respetemos,
sino que también como padres veamos que nosotros tenemos mucha responsabilidad de enseñar a nuestros hijos acerca de este tema de la honra. Porque se nos ordena honrar a nuestros padres, pero ¿cómo? ¿Cómo los vamos a honrar? Tenemos que aprender a honrarlos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras expresiones. Tenemos que esforzarnos por nuestros padres como nos esforzamos por nuestro Elohim, con nuestros pensamientos, con todo. Entonces, para que un niño pequeño pueda obedecer a sus padres, va de la mano de honrarlo, ¿no? Porque escucha lo que su papito, lo que su mamita le está diciendo y se le enseña a obedecer. Y vemos que esto va quedando marcado también en los hijos porque a medida que ellos van creciendo, lo van recordando. Nosotros también en este aspecto tenemos mucha responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos cómo ellos se van a portar con las autoridades, cómo también las van a honrar. Entonces allí como papás tenemos mucho por explicarle a nuestros hijos con referente a este tema de la honra. Veamos allí en Proverbios 13:1 y en Proverbios 17:6. Dice, un hijo que escucha la disciplina de su padre es sabio, pero un hijo desobediente será destruido. Entonces, nuestra principal autoridad es nuestro Abba, nuestro Padre eterno. Y por eso esta primera tabla, donde están allí estas 5 declaraciones, es completamente la relación de nosotros con el Eterno. Vemos que en esta parte del honrar a nuestros padres también recibimos honra y como vimos en el tema pasado, hay diferentes tipos de mandamientos y hay dos muy específicos, que hay uno de nosotros para con él y otro de nosotros para con el prójimo. Al actuar con nuestro prójimo también le hacemos allí que el corazón de nuestro Eterno se agrade para con nosotros. Y lo mismo, al actuar bien con nuestro prójimo, hacemos que nuestro prójimo también pueda tener una buena relación con nuestro Creador. Adelante, Jovita. Sí, bueno, vamos ahora con la segunda tabla. Ya vimos los primeros mandamientos que nos está hablando de nuestra relación con Adonai. Ahora vamos a ver del sexto en adelante nuestra relación con nuestro prójimo. Mismo en Shemot 20, que seguimos en ese capítulo, que viene la letra Bab, ¿sí? Que es la número 6, y dice, no asesinarás, ¿sí? Que no asesinarás. El asesinar no es lo mismo que matar. Aquí hay algo que sí nos debe quedar bien claro, y veamos un ejemplo. Si nosotros vamos conduciendo por ese camino y matamos en un accidente a otras personas, ¿sí? Matamos a otra persona. Ese es un otro mandamiento, un mandamiento del cual está estipulado en la ley del hombre, ¿sí? En la ley del hombre está estipulado que si tú llegas a matar, herir esto, vas a tener una sanción, que por lo regular es cárcel, ¿sí? Que por lo regular es cárcel. Y si yo mato a un animal, porque bueno, ahorita hemos visto que ya el matar a un animalito ya se está volviendo tan común, a tanto nos ha llevado ya la, la educación del mundo, las costumbres del mundo en el cual se ha perdido ese amor hacia todos los hijos de Adonai, toda su creación, ¿sí? Pero bueno, nosotros matamos a un perrito, sabemos que hay una consecuencia, que hay una razón. Pero ¿y qué pasa si matamos una cucaracha? Una hormiga, ¿sí? Porque ahí muchos decían, bueno, ahí estoy asesinando. A ver, ahí viene la relación. Dice, asesinar, ¿sí? O matar es, perdón, asesinar es a otro humano, ¿sí? A otro humano con alevosía y ventaja, ¿sí? Eso es de lo que se está hablando en la Torá.
cuando nosotros quitamos la vida a otra persona, ¿sí? Con alevosía y ventaja. Y le agregamos ahí premeditación, porque cuántos asesinos hay que lo van premeditando, ¿sí? También tenemos nosotros que dentro de de no asesinar, si me ayudan a abrir su palabra, por favor, en Primera de Timoteo 1:9. Y si alguien me ayuda a leerla, por favor. Dice, los cuales sufrirán Ujú, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia. Ah, no, perdón, es este Tesalonicense. ujú. Timoteo, primera Pero, de Timoteo 1:9. sí, 1:9, de favor, hermano. Acá. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas. Muy bien. Entonces nosotros vemos que la misma Torah nos dice para quién, ¿sí? Dice, esta ley no fue dada para el justo. Quien cumple sus mandamientos sabemos que están. Pero aquí nos habla, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Nosotros también nos han enseñado de que muchas veces nuestra lengua tiene ese poder de matar, ¿sí? De matar a las otras personas, porque con nuestra boca muchas veces podemos matar. Entonces, el sexto mandamiento es no asesinarás, ¿sí? A ningún hijo de Adonai, ni con alevosía, ni con ventaja. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es la letra Shai, que es la número 7, y nos dice, no cometerás adulterio. Y ese está en Shemot 20:14. Dice, el adulterio es contra la vida, ya que quien adultera destruye la vida de otra persona y le causa mucho daño. Entonces, esto se debe que Adonai nos dice, no debes hacerlo porque al adulterar destruyes la vida. Muchas veces nosotros sentimos, o sea, muchas veces nosotros la lengua, la Academia de la Lengua Española nos dice que asesinar, digo, perdón, que adulterar, dice, es un sexo extramarital que se considera objetable por motivos sociales, religiosos, morales o legales. Y se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona, cometiendo de esta manera una infidelidad. Esa es la definición en cuanto al diccionario, a la Real Academia. Pero nosotros vemos que también hay un adulterio espiritual, ¿sí? Hay un adulterio. Hace un rato la amada Andrea decía, la idolatría. La idolatría es un tipo de adulterio que nosotros estamos cometiendo en contra de nuestro Abba, en contra de nuestro Abba, de nuestro Padre, de nuestro Dios, ¿sí? Y dice que el adulterio espiritual es una infidelidad a Adonai, es tener un cariño indebido por las cosas de este mundo. Ahí amplía más si yo quiero más el dinero, si yo quiero más a otras personas y lo convierto en mis ídolos, estoy yo cometiendo adulterio contra Adonai, ¿sí? Si me acompañan ahora Santiago 4:5 y me ayudan a leer, por favor. Santiago 4, del 4 y 5. Amén, amén. Entonces es Santiago Adelante. 4:1. 4:5.
4, 4, 5. amada. Ujú. Ah, ya. Dice, dice, ¿o pensáis que en la escritura dice en vano el espíritu que, dice, el ¿El espíritu que él, 4? ¿4, amada? ah, ya, 4:1, Santiago No, 4:1. 4, 5. O sea, el Ah, capítulo 4, versículo 4 y 5. ya, ya, amada, amén, Mm, amén, amada. Dice, oh sí. almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hasta ahí, amada. Efectivamente, aquí nos dice la amistad con el mundo, ¿sí? Nuestra amistad con el mundo es la que nos hace cometer ese adulterio, ¿sí? Irnos por las cosas del mundo. Estamos nosotros cometiendo adulterio con Adonai. Siempre tengamos presente, nos hemos visto que Él nos ve y nos escucha donde quiera que va. Entonces, no cometamos ese adulterio. Si nosotros nos vamos a primera de Juan 2:15, nos dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros deseamos más lo que está en el mundo, entonces ¿dónde está nuestro amor a Adonai? ¿Y dónde va a estar nuestro amor hacia el prójimo? ¿Sí? ¿Dónde va a estar? Entonces es la confianza, no nos dejemos llevar. Aquí veíamos, lo decía, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si yo amo a mi prójimo, si yo le soy leal, si yo no traiciono, ¿sí? Yo no estoy cometiendo adulterio contra Adonai. Mucho más imagínense cuando es un matrimonio, ¿no? Pero también una relación entre nosotros, entre en todos nosotros debemos tener mucho cuidado que nuestra fidelidad, en este caso, sea aquí. Nosotros estamos con Oceana Central, estamos trabajando aquí, tenemos que ser fieles. No tenemos que cometer adulterio, como, bueno, recibiendo el pan de aquí, recibiendo de otra congregación o de otra, Keilah, de otro. No jugar, porque estoy traicionando, estoy adulterando, cuando más con mis hermanos. Y en Lucas 16:13, si gustan anotarlo, en Lucas 16:13 nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Adonai y a sus riquezas. Nuevamente, no nos inclinemos hacia lo del mundo, ¿sí? Muy bien. Ese es el mandamiento 7, Sain, ¿sí? No cometerás adulterio. Vamos con el siguiente que está en Shemot. En Shemot 20:15 nos habla la letra Het de no robarás. Tantito me voy a meter un poquito aquí al hebreo, porque esta letra me emociona mucho. La forma de la Het, como están viendo aquí, bueno, no sé si se ve a mi cursor, pero la forma de la Het tiene sus tres barditas, ¿sí? Haz de cuenta que están en su casa. ¿Sí? Estamos aquí, yo me imagino aquí nuestra Keilah Oceana virtual. Solo hay una puerta para entrar a Oceana, ¿sí? Aquí no pueden entrar otras, ni otras enseñanzas, ni otras. ¿Por qué? Porque Adonai está respaldando, nos está guardando una amistad de hermandad entre nosotros, ¿sí? Nos está resguardando ¿para qué? Para no robar, ¿sí? Independientemente de las cosas físicas, también se pueden robar muchísimas cosas. Podemos robar muchísimas cosas a nuestros hermanos. Y aquí se dice, no robarás, a que no le quitarás la libertad a alguien más, o no lo secuestrarás, a destruir vidas,
pensamos que lo que implica un secuestro, el dolor que causa a todos los afectados. No robar no se trata de no robar un lápiz. Esto está mal, claro que sí está mal. Pero esto de los 10 mandamientos es que no robarás la libertad de una persona, porque es directamente una afrenta contra la persona. Y estos son otros tipos de mandamientos que demandan una indemnización, como nos enseña la Torá. Por ejemplo, el tiempo. Si nosotros robamos el tiempo a otra persona, le estamos quitando la paz, ¿sí? Vamos a suponer, tenemos una reunión y dijimos que el curso era a las 2 y Jovita Ponte llega a 2:30 y digo, discúlpenme, pero se me hizo tarde, ¿sí? Y no cumplí. Ustedes están haciendo su esfuerzo por estar aquí a las 2 de la tarde, 2:05. Entonces, nada me da el derecho a robarles su tiempo, su paz, porque tenemos muchísimos compromisos, ¿sí? No tenemos derecho a robar la tranquilidad. Y ahí entra la shonara, ¿sí? Porque muchas veces robamos la tranquilidad de otra persona, de nuestro hermano, nuestros sueños, ¿sí? Podemos robar nuestros sueños, nuestras metas, podemos robar nuestra autoestima, ¿sí? De decirle, ay, no, ¿sabes qué, Jovito? Oye, esos lentes se te ven horrible y ya estás así, ¿no? Entonces, si yo tengo de por sí una autoestima baja, que me está trabajando Adonai, pues más, ¿no? Entonces, no me da derecho. Y todo esto entra de la Lashon Hara. Si anotan estos, por favor, y me ayudan con Proverbios 22:22 y Habacuc 2:9. A ver, búsquenme Habacuc 2:9. Y yo leo mientras Proverbios 22:22, que dice, no robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta. ¿Sí? O sea, yo este versículo mucho lo pongo con, todos en nuestras comunidades sabemos que hay personas, hay cadenas de tiendas, por ejemplo, el Walmart, no sé, un ejemplo, ¿no? Walmart, Chedraui, los grandes super Che, no sé cómo le llaman. Nosotros vamos y nos dicen que un vaso de cristal, bueno, no un vaso, vamos a poner una bolsa. Una bolsa, vamos nosotros a Liverpool, a Walmart, y nos dice vale 900 pesos. ¿No? Y si nosotros vamos al mercado y bajan nuestros amados de las comunidades y traen bolsas y nosotros empezamos a regatearle el costo, le estamos robando ahí su trabajo. Aquí en México muchos dicen, les sacamos, les pedimos rebajas. Pero entonces, ¿por qué con esas tiendas ahí no vamos y decimos a Liverpool, oye, rebájame, ¿no? Me lo estás haciendo muy caro. Y cómo con nuestro prójimo le estamos regateando, que si nos está dando 10 pesos por 3 jitomates, no, a mí dame otros 2. O sea, todo su esfuerzo, todo ese trabajo, entonces ahí tenemos que tener, y aquí nos dice, no robes al pobre, porque es pobre, o sea, afligémonos del pobre, ¿no? Ni al afligido, porque muchas veces se acercan a nosotros personas necesitando de una palabra de Adonai y muchas veces no le damos ni una esperanza y los afligimos en su alma. ¿Alguien que me ayude a ver Habacuc 2:9, por favor? Dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder de la adversidad. Así es, toda rabama. Así es, nuestras ganancias ilícitas también. Eso mucho nos lo menciona el Rey Víctor, ¿no? El prestar con usura, el engañar a nuestro hermano, ¿sí? Entonces, no. En Romanos 2:21 nos dice,
tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? Entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿Sí? Muchas veces queremos nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros. Y estamos robando. Ah, no, ¿por qué le voy a enseñar al hermano que hoy conocí un versículo que es esta palabra y el otro? No, el que se quede ahí. Siempre el querer o esa competencia entre nosotros, esto está englobado en no robarás. Y volvemos. Aquí dice, no robarás, ¿a qué se refiere? A que no le quitarás la libertad a alguien más. No le secuestrarás, no destruirás vidas. Y pensemos lo que implica un secuestro, el dolor que causa a todos los afectados. El Roe David mucho nos decía, pongámonos en los zapatos del otro y meditemos, ¿qué estoy robando? Estoy robando tiempo, la paz, la tranquilidad, los sueños, las metas. Muchas veces a nuestros hijos les robamos sus metas, sus sueños, ¿sí? Y su autoestima. Entonces ese es nuestro mandamiento 8 de la JET. Y les decía, la forma de la letra solo tiene una puerta. Lo demás es protección. No robarás. Nosotros estamos para protegernos ambos. Vamos con la siguiente, que es el TET, la TET. Y ahí también viene uno donde la Lashonara entra, pero sí, bonito, dicen aquí. Adelante, Vero. Sí, disculpe, Jovita. ¿Cómo se Sí. roba la estima? ¿La qué? ¿Cómo, cómo se puede robar la estima o el Ah, la autoestima? estima. Vamos a suponer que tú tienes, no sé, vamos a ver que tú tienes un pie más chico, o sea, acá se le llama, estás cojito, ¿no? O sea, no caminas bien. Y tú te burlas de él, lo que le llaman el bullying, ¿sí? Por algún defecto que estés, porque eres alto, chaparro, gordo, o mismo porque tú en la iglesia sientes que no sabes nada y eres como que el que no sabes nada. De esa manera se roba la autoestima, ¿sí? Porque van saliendo, hay detalles y resaltan los complejos de él. En lugar de ayudarlo, le estás quitando su autoestima. Eso es ver. Adelante, Janet. Ajá, sería como le está robando la paz, ¿no? Porque de alguna Así manera le es está también. lastimando el corazón y pues le está robando la paz. Podría Así ser, ¿no? es. Así es. Otro de los más comunes, bueno, pues es el peso, ¿no? El peso. Siempre el gordito, la gordita, siempre son relegados, ¿no? Entonces eso va quitando nuestra autoestima. Muy bien, vamos con el siguiente, que es el noveno, que es el TET. Él está en Shemot 20:16 y dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, ¿sí? Bueno, ya sabemos que es hablar mal. Dice, no hablarás falso testimonio, ¿sí? Contra nuestro hermano, porque un falso testimonio puede costarle la vida a una persona. Vuelvo con lo mismo, o sea, aquí ya hasta asesinatos se pueden llegar por un falso testimonio, ¿sí? Entonces, ahí, por eso la TED está cerradita. Dicen aquí, hagan su lengua de tubito. Ustedes le hacen así, está cerrada. ¿Por qué? Porque así la debemos de tener, no como viborita, así. Hay que cerrarla. Por eso la T está cerradita, ¿sí? Porque dice, podemos quitar. Y es esto, la mentira, levantar discordia, ¿sí? Fíjense que yo estoy aquí dando clases con Andrea, pero Andrea no se prepara o Andrea está viviendo en esto. Estoy dando yo falso testimonio contra mi hermana y ustedes se lo pueden creer. Entonces, no, ¿sí? El engaño, el chisme, el rumor que crece como una avalancha, ¿sí? ¿Me dijeron o me dijeron? Y aquí viene, bueno,
aquí viene nuestro filtro. Imagínense en un colador, ¿sí? Una coladera para filtrar el jitomate si vamos a hacer sopita. Ese colador nosotros debemos andarlo trayendo en la bolsa por todos lados. A ver, ¿qué me vas a decir, Ver? A ver, pasarlo primero por un colador, ¿sí? ¿Me hace bien? ¿Lo que me vas a contar es verdad? ¿O de quien me vas a hablar te consta? Entonces siempre debemos de pasarlo por esos filtros, ¿no? Para no dejarnos llevar, porque la lengua es sutil. Muy bien, ese es el noveno mandamiento, la TED. Entonces ya saben, enredar la lengüita de taquito para no sacarla. Vamos con el décimo, ¿sí? Que es la yud. Es la letra más chiquita del alefato hebreo. Es la más pequeña. ¿Pero por qué? Porque esa letra es humildad, ¿sí? Y la yud dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la esposa de tu prójimo, su esclavo, su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Aquí tenemos que trabajar con la humildad para no envidiar nada. Dice, porque el gozo del prójimo, su beneficio, el gozarnos por lo que le pasa otra persona, debe ser también nuestra alegría, ¿sí? Porque es una creación del Eterno, es una bendición que el Eterno le dio. Si alguno de nosotros no tenemos casa y el Eterno nos las dio, al contrario, alegrarnos, porque Adonai está proveyendo, ¿sí? Entonces es no codiciar. Y vienen, si se dan cuenta, los cinco mandamientos de la segunda tabla, es que no dañemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, ¿sí? Entonces, guardarlos. Adelante, André. Ahora vamos a hablar del mandamiento número 4. De, allí, dale, dice, recuerda el día de Shabbat para hacerlo kadosh para Elohim. Vemos que ahorita hablábamos de los 10 mandamientos, como los conocimos allí. Vemos esas 10 declaraciones del Eterno y podemos decir que está bien que estos 10 mandamientos todavía siguen vigentes, pero entonces, ¿qué pasa con Shabbat? Porque muchas veces uno ahí se pregunta, ¿qué pasa con ese día? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se está guardando Shabbat? Porque este mandamiento, si lo vemos, es antes de no asesinar, antes del de honrar a tus padre y madre, antes de no adulterar, de no secuestrar. Y guardar Shabbat está allí justo en la primera tabla. Está allí en esa tabla en lo que hace referencia para la relación con el Eterno, con nuestro Elohim. Entonces vemos que hoy el Eterno nos quiere preparar aquí a los que estamos, a los que van a ver esta clase, para enseñarnos cómo explicarle a alguien más acerca de este tema, cómo guiar a alguien más a que pueda entenderlo y que pueda ver que este mandamiento de guardar el Shabbat está aún vigente. Entonces vemos que todos los mandamientos son fáciles. Ninguno es gravoso, ninguno es allí de carga, son fáciles de entender, son reales, Yeshua los practicó. Y entonces aún vemos que cuando él iba allí y hacía milagros, hacía sanidades, lo hacía en Shabbat. Vemos aún que sus talmidín, cuando iban allí a las sinagogas y predicaban, era en Shabbat. En ningún momento dice que ellos dejaron de guardar el Shabbat, ¿verdad? Allí en la Torá. Entonces, la pregunta aquí podría ser, ¿por qué? ¿Por qué hoy en la actualidad todos allí, todas las personas nos resistimos en algún momento? Y digo nos resistimos porque yo también, por estar en la ignorancia, en una costumbre, era otro día. Guardaba otro día. Y podemos ver incluso si nosotros viéramos allí por hoy todo lo que son las redes sociales, hay muchos falsos maestros que van allí haciendo prédicas en contra del Shabbat.
que van allí colocando cosas que no se debieran. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este mandamiento número 4 que fue allí escrito en las tablas? Y vemos que si catalogáramos este mandamiento, a ver, les voy a preguntar. Hace 8 días que estuvimos viendo la clase de los mandamientos. ¿Este mandamiento en qué tipo de mandamiento clasificaría? ¿En los Juquín, en Mishpatín o en Edot? A ver, ¿quién recuerda allí un poquito de la clase pasada y quiera participar? Vamos a recordar los Juquín. Son esos mandamientos que simplemente hacemos porque nos los piden y no tienen ninguna explicación. Los Mishpatín son esos mandamientos de sí, de juzgar, ¿verdad? A otros, las acciones. Y veíamos los mandamientos Edot, que son de los de dar testimonio. Entonces, este mandamiento del Shabbat es de los de dar testimonio. Damos testimonio de nosotros para con el Eterno. Cuando lo guardamos también damos testimonio a nuestro prójimo, de que lo hacemos ¿para quién? Para el Eterno. Y vemos aquí en esta parte de Shemot 28 al 11, después de la letra Dalet, la palabra que se usa es acuérdate. Leámoslo allí, dice acuérdate del día de Shabbat para hacer locados para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. Mas el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días Adonai hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos. Y en el séptimo día él reposó. Por esta razón Adonai bendijo el día de Shabbat y lo apartó él mismo. Entonces vemos que cuando allí esta palabra, allí de acuérdate, nos hace referencia, si lo buscamos allí en el hebreo, es la palabra sahar. Y esta palabra sahar significa acordarse, marcar, conmemorar, conservar, hacer memoria. Por eso se acuerda. Dice también que uno lo tiene que pensar, lo tiene que marcar. Entonces vemos allí que esta palabra de acuérdate, si la vemos en el hebreo, nos está hablando con referente a estas áreas en su significado. Adelante, Jovita. Sí, no le cambies, amada, deja ahí. Entonces estamos viendo que el Shabbat es una marca, es un sahar en nuestra vida, ¿sí? Nos está hablando de que el Shabbat debe de representar eso, lo debemos de tener muy presente, ¿sí? Es una marca y una señal de que es parte del pacto que Adonai hizo con su pueblo, del pacto con nosotros. Y nosotros debemos conservarlo, conmemorarlo y hacerlo. ¿Sí? Cuando llegamos nosotros a raíz decíamos Shabbat, sí, pero como que nos daba flojera, como que nos daba, conforme nosotros vamos conociendo qué representa realmente el Shabbat, lo vamos amando y ya esperamos con ansia o nos preparamos con ansia para disfrutar de ese día Kadosh, ¿sí? Dice, ¿y por qué? Porque en 6 días Adonai hizo el cielo, la tierra, y Él nos puso el ejemplo que descansó, ¿sí? Él reposó, y por eso dice, lo bendijo. La siguiente, amada, por favor. ¿Sí? En Bereshit o Génesis 2:3, ¿me ayudas a leer, Brenda, de favor? Lo que está en la pantalla. Sí, sí la escuché. Dice en Bereshit 2:3, 2:3 dice,
Y en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra, y todos sus huestes. Y en el día séptimo reposó toda su obra que había hecho. Bendijo Elohim al día séptimo, más que todos los días de la semana, y lo santificó, porque en el exceso de toda la obra había hecho en la creación. En la creación. Gracias, toda Rabanada. Entonces, Él creó toda nuestra casa, toda nuestra habitación, toda nuestra tierra durante 6 días. Nos creó a su cele, a su imagen, ¿sí? A su imagen y semejanza. Y el séptimo día, ¿sí? Digo, el sexto día terminó su obra y en el séptimo hizo su día Kadosh para estar con él, ¿sí? Para regocijarnos en él. Lo hizo santos, ¿sí? Y él nos los vuelve a repetir ahorita en en Shemot. Entonces, Kadosh dice, bueno, viene de la palabra Kadash, que viene de Kadosh, y su significado es algo apartado, algo limpio, algo distinto, algo diferente, ¿sí? En el diccionario Strong habla de ser apartado, limpio, ser diferente, y el Shabbat es eso. ¿Qué hacíamos en el Antiguo Testamento? Nos alistábamos, íbamos 2 horas a la iglesia, al lugar de reunión, y saliendo nos íbamos a festejar, nos íbamos nuevamente, el mundo corría igual, ¿sí? Y ahora disfrutamos de ese día. Es más, desde la apertura ya estamos emocionados porque vamos a jugar Kadosh, Kahoot, ¿no? Es que ya vamos a aprender. O sea, es esa alegría, ese día es algo Kadosh, ¿sí? Porque es nuestro refugio, esa parte es algo limpio, ¿sí? Y que estamos esperando con ansias. Y es algo distinto. A mí apenas mi hija me dijo, es que usted el viernes, dice, y sábado hacen algo distinto. Le digo, efectivamente, porque no somos del montón. Digo, nosotros somos algo distinto, ¿sí? Hacemos algo especial. Y entonces él sabemos que nos da nuestro doble parnasa, nuestro doble sustento, ¿sí? Dice, y pensemos en el ejemplo de un día especial de irnos de vacaciones, de comprar algo que hace falta en casa y que es muy importante, que debes hacer para que llegue ese día. Lo apartas, lo dedicas, ¿sí? Y sabemos que está destinado para ese propósito nada más, que lo que te propusiste hacer, si lo cumples, lo vas a lograr y lo vas a poder. Eso nos enseña lo que es Shabbat, ¿sí? De que tiene un propósito, tiene un objetivo, y que si nosotros nos esforzamos, nos preparemos esos 6 días en dejar todo, o sea, todo lo que vamos a hacer esos 6 días, dejemos todo ahí. Y en el séptimo es para estar solo con Él, para prepararnos, para aprender, para convivir con la familia, para convivir con los hermanos, ¿sí? Para realmente ir creciendo esto que estamos nosotros haciendo, una familia. Si nosotros no estuviéramos juntos en las aperturas de Shabbat, en Shabbat, no nos conoceríamos, ¿sí? Porque ya sabemos en la transmisión cuando alguien comenta, es que comentó Janet, está comentando, es que Vero comentó acá, o sea, ya sabes, ¿no? Comentó Andrea, o no, o me acuerdo ahorita, no, pues está participando Gallito Pinto, Gallito Pinto es de Costa Rica, o sea, es una familia, ya nos estamos conociendo todos, ese es el Shabbat, no es simplemente una reunión. Y vemos la enseñanza del hebreo, vemos la enseñanza de los Ruín, y estamos esperando que ya viene la transmisión de la Keilah virtual, de todo, pero lo estamos esperando con ese ánimo. Aparte que lo estamos haciendo en familia. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a atender
con el esposo a platicar de temas, tenemos algo en común y nos va uniendo. Por ejemplo, déjeme ahorita tantito ahí felicidades Andrea, qué hermoso se veía en tu familia unida, que a veces el trabajo no se puede, ¿no? Pero se veía la cara de felicidad o no de Andrea. Yo al menos luego le eché lente, estaba feliz, ¿por qué? Porque estaba toda su familia. Y es algo que añoramos ese día. Y que todos los que, en mi caso, los que todavía no llega a mi familia, yo añoro. Y cuando eso sea, créanme lo que voy a tener esa cara de alegría que tenía Andrea ese día. Adelante, amada. Gracias, hermanita Jovita. Sí, fue una alegría. Luego les cuento esa experiencia. Bueno, entonces vemos aquí que ese séptimo día el Eterno nos regaló y el mayor propósito que hay en ese día es poder dedicárselo a Él, porque allí a través de su Torah Él nos dejó esa bella enseñanza y nos lo corrobora a través de todo esto que nos está hablando hoy. Vemos esta palabra de Shabbat y esta palabra significa acabar, reposar, cesar, detenerse, estar quietos. Es esa acción de detenerse. Entonces, Shabbat quiere decir que yo dentro en un descanso, ¿sí? Él nos dio esos 6 días para hacer toda nuestra labor, para hacer todo lo que tenemos que hacer, para estudiar, para trabajar, para prepararnos, pero este día es para dedicárselo a Él. Y vemos que cuando verdaderamente podemos entrar en ese propósito de descansar en el Eterno, de detenernos, encontramos tranquilidad en su presencia. Entramos en esa armonía con nuestro Abba, con todas las cosas, porque aún ya el domingo como nuevamente se inicia, uno pudiera decir, inicia una nueva semana y pueden ser las mismas cosas que vemos materiales, pero las físicas no van a ser las mismas, están renovándose allí nuestras fuerzas a través de él. Entramos en ese shalom y vemos también que esta palabra de Shabbat no habla allí de que tenemos que comprender qué es lo que quiere el sistema del mundo. El sistema del mundo, si nosotros lo vemos, nos está llevando a que estemos en una carrera diaria, a que corramos, a que hagamos, a que avance, a que vaya para allí, venga para acá, y todo está así en el mundo. Usted lo ve y está en una agitación constante. No hay ningún modo de parar. Y si alguien habla de parar, pudiera decir, ¿cómo se le ocurre? No funcionaría, ¿no? Y quieren que todo el tiempo estemos allí, que estemos allí trabajando, haciendo, porque esa es la carrera del mundo, eso es lo que quiere Hasatán, esclavizarnos allí. ¿Para qué? Para que no podamos tener ese tiempo para dedicarle al Eterno, para poder apreciar las cosas hermosas que Él ha hecho para nosotros. Entonces, en este tiempo de Shabbat, nosotros venimos a Él y descansamos. Y de esta manera, este día pesa más que cualquier otro, porque este día lo que va a hacer con nosotros es llenarnos de chalón, de su chalón en nuestras vidas. Y veamos allí que esta palabra, uy, Jovita, ¿sí? Ahí seguía, Jovita. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Listo. Entonces aquí te cedo. Sí. Ahora, aquí con la palabra de Shabbat, ¿sí? Vamos a analizar, ¿sí? La palabra Shabbat tiene 3 letras en hebreo. La palabra es 3 letras en hebreo. La primera es la Shin, ¿sí? La Shin. Dice, la Shin significa cambio por su forma de llama, ¿sí? Que está así, ¿sí? Está hacia arriba. Y tiene que ver con lo que es espiritual. Nos recuerda al Shaddai, a Elohim, ¿sí? Entonces, también dice, nos recuerda en la Mezuzá, que contiene el Shema en las puertas, ¿sí? Entonces es la Shin, ¿sí? También Shin representa dientes, ¿sí?
Después tenemos la siguiente letra que es la letra Bet, ¿sí? La Bet significa casa, ¿sí? Tiene casa. Entonces, si vemos que es un cambio, una llama que está avivando, ¿en dónde? En tu casa, ¿sí? O sea, mismo en el nombre, está avivando en tu casa. Dice, pero no cualquier casa. Por ejemplo, si estoy en Israel, dices, voy a la Beit, o sea, voy a la casa. Y no se está refiriendo a que vas a ir a tu casa. No, voy a ir al Mizcán, voy a ir al templo, voy a acudir a él, ¿sí? Él, voy a acudir yo a él y él va a estar en mi casa. Por eso es que preparamos la mesa, preparamos el mejor pan, la mejor cena, porque en su casa a él le pedimos que avive ese fuego. Le decimos, ven, amado Padre, a tu casa, ¿sí? Que es nuestro templo. Recuerden que también el Mizcán o el templo somos nosotros también. Ahora, si vamos a ir a nuestra Keilah, es que vamos a ir a casa. Nos sentimos en casa, nos sentimos en confianza, ¿sí? Si nosotros nos estamos reuniendo con quien vayamos, nos sentimos esa tranquilidad, esa paz y que esa llama tenemos algo en común, porque tenemos solo una sola plática, que es sobre Adonai, no de cosas del mundo. Ese día es lo que nos hace especial. Y por la última letra viene la Tab. La Tab es pacto, es pacto. Y en el pictográfico es una cruz. Entonces ese pacto lo vino a hacer Yeshua, ¿sí? De que que el fuego en nuestra casa es un pacto en el cual va a estar presente Yeshua Mashiach, nuestro Adonai con nosotros, ¿sí? Entonces, Tab es pacto, es una señal, es una señal. Nosotros vamos en la carretera, nuevamente ahorita ando muy de camino, muy de caminero en las carreteras, y nosotros vemos señales y nos aparece la imagen de una bomba de gasolina, ya sabemos que hay una gasolinera. Si nosotros vemos 3 cubiertos, una cuchara, un tenedor y un cuchillo, sabemos que hay un restaurante cercano, ¿sí? Si vemos unas letritas de WC, bueno, hay un sanitario. Tenemos una señal, algo que nos indica. Nosotros también, con Shabbat, tenemos una señal y en el cual nosotros tenemos que ir mejorando. Cada Shabbat es cada vez más y más que nuestro acercamiento espiritual vaya a nosotros mejorando, que dejamos nuestros afanes de esos 6 días. Por eso se dice que en Shabbat no tenemos nosotros ni que estar contando el dinero, ni hacer negocios, ni nada, porque no estoy en los afanes del mundo. Mis cuentas o las pago tempranito, ¿sí? Antes de que aperture Shabbat y si no hasta terminando Abdalá. ¿Por qué? Porque es un día Kadosh para él, ¿sí? Entonces es una señal que él nos está pidiendo. Y él nos pidió que ese descanso, esos 6 días de trabajo, sea un reposo, un descanso, una unión familiar, que eso sea en nuestras vidas. Y descansemos, no solo descansar de toda la semana de ardua de trabajo, sino descansar espiritualmente y decirle, aquí estoy contigo, Abba. Estoy aquí aprendiendo de ti, conociendo de ti. Adelante, amada. Allí tenemos en Yesayat 56, 6, 7, que nos dice, y los extranjeros que se unen a Adonai para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantienen firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kados y los haré regocijarse en mi casa de oración.
Sus ofrendas de ascensión y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí vemos que cuando el Eterno hace esa referencia a los extranjeros, son todos aquellos que fueron enviados por él mismo a esa dispersión de las naciones y que él ahorita está llamando, que está reuniendo, que son todos esos que estamos regresando y que amamos a nuestro Abba, amamos su nombre, amamos a Yeshua y que estamos aquí dispuestos para ser sus siervos, para ser su pueblo. Entonces allí vemos que él dice, todos los que regresen allí y guarden este día de Shabbat y no lo profanen y abracen mi pacto. Allí nos habla de ese pacto. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto de que Él es nuestro Elohim y nosotros somos su pueblo y que nosotros estamos para servirle, que estamos dispuestos a guardar el Shabbat para Él y no profanarlo. Entonces, esa es la señal de la que Él nos está hablando, de que nosotros podamos decir de todos mis días, de todos los días que el Eterno me dio, de todo mi tiempo, yo hoy dedico este tiempo para Adonai, yo hoy dedico este día solamente para Él. Y no solamente quiere decir que lo dedico para mi cambio, para mi beneficio, sino que es estar en su presencia, porque ahí es donde vamos a ser cambiados, donde vamos a ser transformados. Es como vamos a saber qué hacer, cuáles van a ser nuestros planes y saber si esos planes que tenemos están bien y están de acuerdo con la voluntad de nuestro Abba. Solamente lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder lograr entrando allí a su presencia. Y Él va a darnos su voluntad y por supuesto que el Eterno va a bendecir su voluntad, porque dice su palabra que la bendición de Él no añade tristeza allí, ¿verdad? Y vemos en Isaías 56:2, amada, dice, bendecido es el hombre que hace esto y el hombre que la abrace firmemente, que guarde el Shabbat y no lo profane y se mantiene guardando la Torah. Entonces vemos allí, ¿por qué vamos a ser bienaventurados? Porque ese es el día para detenernos de hacer toda nuestra voluntad, porque esa es la mejor forma, la que el Eterno nos dio, es para ese día para que el Eterno nos hable, porque Él sabe que el resto de los 6 días estuvimos corriendo, estuvimos andando, estuvimos haciendo, estuvimos por allí, estuvimos por allá, pero Él sabe que necesitamos ese tiempo. Y si nosotros de verdad ponemos de nuestra parte y le clamamos a nuestro Abba por querer estar en ese tiempo allí para ser bendecidos por Él, pues Él allí nos va a, como dice su palabra, nos va a bendecir doblemente, nos va a hacer bienaventurados de poder estar con Él. Vemos también aquí esta otra cita de Isaías 58, 13, 14. Entonces, de las mayores muestras que nosotros podemos darle a nuestro Abba, a nuestro eterno creador, de que queremos hacer su voluntad, es esta, es guardar ese día para Él, es tomarnos ese tiempo para estar con Él, porque ahí es donde verdaderamente, como decía ahorita el Eterno a través de Jovita, vamos a poder dejar de hacer nuestras cuentas, nuestras labores y vamos a poder dejar allí todo lo material. Vamos a poder ver que estas cosas solo van y vienen, pero que ese tiempo que nosotros hemos dejado perder con el Eterno, ese tiempo no va a regresar. Y cuando lo tomamos allí y le damos ese tiempo al Eterno, le damos esa importancia, incluso vamos a ver cómo nuestra vida, nuestra salud, todas esas cosas van a cambiar. Vamos a ver cómo el tiempo de la demás semana nos va a alcanzar para cosas que antes no nos alcanzaba. Y vamos a poder ver toda la belleza y la grandeza del Eterno. Vamos a poder valorar las cosas que nos dan Él. Vamos a poder valorar a nuestra familia, pasar ese tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, aún de ver el vecino, ¿no? Y empezamos a valorar. Porque muchas personas a veces no valoran lo que tienen, porque a lo mejor si entran en una crisis económica y se va en quiebra su empresa o algo, deciden suicidarse porque no tuvieron este tiempo para apreciar qué era lo más importante,
que lo más importante era la vida, porque no tuvieron ese descanso para haber despejado sus mentes y estaban tan agobiados que tomaron la decisión menos correcta, la decisión allí que los llevó allá a una muerte. Entonces es ver que nosotros tenemos que aprender este día a guardar Shabbat. ¿Cómo lo vamos a aprender a guardar? Entrando en su presencia. Él es el que nos va a dirigir. Este es el mayor día que Él nos puede haber regalado a nosotros. Ese día, esa cita hermosa que tenemos con Él para estar allí a solas con Él. Y tenemos que, como así, Jovita, nos hablaba en un ejemplo anterior que decía que cuando uno quiere algo, lo destina y se proyecta a tenerlo. Así nosotros tenemos que proyectarnos a este día, decir, me voy a guardar estas horas para Él, lo voy a apartar, lo voy a dedicar, voy a esforzarme porque en mis otros 6 días yo puedo hacer todo lo que necesito y aún si me quedara un pendiente, lo dejo hasta cuando haya terminado el Shabbat, pero que yo pueda estar allí en su delicia, que yo pueda estar allí con mi dueño, con mi Abba, con mi Creador. Vemos también allí que allí el Eterno en este Salmo 84:10 a través de su siervo David que nos decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogí antes estar a la puerta en la casa de mi Elohim que habitar en las moradas de maldad. Entonces vemos, si uno hace la comparación de 1 a 1000, ¿cuánto es, no? De decir, entonces así nosotros que tenemos que decir que ese día lo añoremos, que ese día podamos hacer algo especial para nuestro eterno creador, que podamos luchar, que podamos esforzarnos por estar ese día y por poder disfrutarlo. Y vamos a ver cómo el eterno va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas y va a empezar a transformar nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas. Adelante, Jovi. Así es, amada. Inclusive también muchas veces la sociedad como está ahorita, vemos que muchos desdeñan o su descanso lo intercambian. ¿Cuántos de los que vivíamos antes en el mundo anterior llegaba para nosotros el descanso que era el domingo? ¿Sí? ¿Cuántos lo preferíamos laborar? ¿Por qué? Porque teníamos afanes económicos, ¿no? ¿O cuántas veces me quedo a trabajar horas extras porque no me alcanza el dinero? Todo esto son ardid de Hasatán, ¿sí? ¿De qué manera? Porque nos tiene inmersos en el trabajo y no nos permite, no quiere. ¿Ustedes creen que él está contento con que nosotros guardemos Shabbat? No, o sea, él al contrario. ¿Y cómo vemos ahorita? ¿Cuántas personas, cuál es la estadística ahorita de suicidios? ¿Cuál es la estadística de maltrato, de violencia familiar, de abusos contra los niños? Porque es esa atención en la cual las personas del mundo no tienen ese rato de descanso, de reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque viven en sus afanes o tienen el día de descanso, bueno, para ir a hacer otras situaciones, ¿no? Pero realmente su alma descansa, no descansan. Entonces a eso se debe tanto estrés, se debe tanta depresión, tanto suicidio, vuelvo a repetir, tanto maltrato. ¿Cuánta gente hay tan deprimida? ¿Por qué? Porque nunca se dieron ese descanso, ¿sí? Nosotros al principio cuando entramos aquí a Oceana, cuando veníamos a Oceana, decía yo, ay, estar sentada tantas horas viendo la transmisión, ¿no? O viendo tanta enseñanza, al principio, bueno, en lo personal a mí me aburría. O yo estaba ya viendo la segunda prédica y yo ya estaba cabeceando, la verdad, ¿no? O era la apertura de Shabbat y nomás yo veía, ya, las bendiciones y ya, y me olvidaba. Y ahora quiere uno más, 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 más y más, y está uno atenta, ya terminó aquí, ahora nos vamos a Costa Rica, no, ahora nos vamos a la Tala con el Rue Cloud, no, ahora nos vamos a finalizar con el Rue Gerardo. Y tenemos ese reposo,
Si ustedes, vuelvo a repetir, si ustedes ven la estadística de depresión de entre nosotros como hermanos, nada más preguntémonos con los hermanos quiénes estamos cruzando por una depresión. Son muy pocos, somos muy pocos. Y si ustedes preguntan mismo en la familia que no están en esta situación, todos están ya hasta los niños de primaria están en depresión, pero bueno, esto ya va a ser asunto de la siguiente semana porque nos extendimos, es un tema muy amplio y yo creo que nos podemos llevar 3 programas. Pausamos, Amada, para ver si hay alguna duda. Sí, Jovita, No se te escucha. vamos a hacer la oración para cortar y ya detengo la grabación. Barú Sí. atá Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias, Rey. Exaltado seas, Rey maravilloso y digno, por toda esta enseñanza que nos estás dando. Hoy te suplicamos, Rey, con humildad, con mansedumbre, que nos sigas enseñando, que nos des esa capacidad en nuestro corazón de entender el propósito de este día de Shabbat. Aquí a cada uno de los que estamos, a cada uno de los que van a escuchar esta enseñanza, bendito Abba. Hoy, amado Abba, quitamos nuestros argumentos, nuestras costumbres, nuestras enseñanzas y te damos todo el honor a ti y pedimos, Abba, por favor, enséñanos nuevamente cómo entrar en este día de Shabbat, cómo cumplir ese propósito que tú tienes en este día para con nuestras vidas, para con nuestras familias, para con todo el pueblo de Israel. Bendito eres tú, amado Abba. Por siempre lo eres y te agradecemos porque en medio de este tiempo tú nos estás recogiendo de las naciones a donde nos esparciste y nos estás enseñando nuevamente, nos estás dando esa identidad de ser hijos tuyos, de ser pueblo tuyo, bendito Abba, de servirte a ti, de obedecer tus mandamientos. Gracias, Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén.